Evil Dead Burns o Posesión Demoníaca en Llamas es la sexta película de esta saga y, aunque no lo crean, esta saga tiene relación con la saga del Hombre Araña. Estamos en CCM Cinemas para Movie Planet, soy Alberto González y ya les voy a contar en qué se relaciona Evil Dead con el Hombre Araña. De Evil Dead Burn o Evil Dead en Llamas, o su traducción completa en español, Posesión Demoníaca en Llamas, que es el nombre de esta saga. Y para los que no lo saben, la saga de Evil Dead nació en el año 1981 y esta es la sexta película. Existen dos primeras películas de Evil Dead, luego una película llamada Army of Darkness o El Ejército de la Oscuridad. Luego se dio un relanzamiento de la marca en el año 2013 con Evil Dead, dirigida por el director uruguayo Fede Álvarez, que es el mismo director de la película Alien Romulus. De hecho, se ganó el prestigio de hacer un título de Alien Romulus después de hacer esa espectacular película, esa versión muy buena de Evil Dead del año 2013. Luego, hace un par de años, tuvimos la versión Evil Dead Rise, que se salió del bosque maldito, digámosle así, y entró en un ambiente más urbano, más de una casa, más de un apartamento. En esta nueva versión del año 2026, la saga de Evil Dead vuelve al bosque, vuelve a una casa en lo profundo de un bosque, que es el ambiente habitual de Evil Dead. Ya casi les voy a platicar en qué se relaciona con el Hombre Araña, que estoy seguro que más de uno está con la duda y la respuesta va a ser bien sencilla. Y se las voy a dar de una vez. La respuesta es muy sencilla y la respuesta es que las películas originales de Evil Dead son del director Sam Raimi. Y Sam Raimi fue escogido como el director de El Hombre Araña, la saga original de Tobey Maguire. Las tres películas de Tobey Maguire fueron dirigidas por este director Sam Raimi. Y de hecho hay huella de ciertas formas de usar la cámara en las películas de Evil Dead que se vienen a El Hombre Araña. Tomas de zooms repentinos, caras muy expresivas, cámaras que a veces divagan, movimientos de cámara divagantes, pero no solamente eso. El personaje principal, el actor principal de Evil Dead es todo un ícono para los fans, que es Bruce Campbell. Y Bruce Campbell no solamente actuó en las tres primeras películas de Evil Dead, sino que además hace un cameo, es decir, una aparición breve en las tres películas del Hombre Araña. En la primera película, Tobey Maguire es el que está en el ring, como el que dirige las peleas, las luchas en El Hombre Araña 1. En El Hombre Araña 2 sale como un portero de uno de los teatros, si no me recuerdo, en el que actúa Mary Jane. Y en el tercer largometraje, que fue pues la película menos buena de esa trilogía, actúa como el jefe de meseros en un restaurante. Así que Bruce Campbell ha acompañado a Sam Raimi en todas estas películas y de hecho Sam Raimi ha fungido como productor en estas películas y de hecho Bruce Campbell aparece en los títulos de Evil Dead Burn como parte de los productores, es decir, aportó capital para hacer estas películas. Ahora hablemos un poquito más sobre esta película y en general la primicia de las películas de Evil Dead usualmente no son muy complejas, simplemente hay un conflicto mínimo y pues de ahí proceden una serie de posesiones demoníacas por parte de los Deadites, si no mal recuerdo ese es el nombre que se le da a estos entes demoníacos que poseen a las personas. La diferencia que hay con esta película es que tenemos un director francés que es Sebastian Vanizek. No soy muy bueno pronunciando el francés, ahí me disculpan. Y la película tiene un sello muy propio de él y es los colores. La paleta de colores es bastante gris, bastante lúgubre, lo que hace que resalte mucho la sangre, que es un elemento muy propio de las películas de Evil Dead. Es muy importante mencionarle a los fans que si están buscando una película como El Conjuro, El Exorcista, Obsesión o inclusive Backrooms, esta película no es
ese tipo de películas. Las películas de Evil Dead se basan mucho en lo que se llama terror corporal, eh, que es pues terror que utiliza el cuerpo humano para expresar escenas grotescas. Es una película donde va a haber mucha sangre, lo cual es muy propio de Evil Dead y por eso es para mayores de 18 años. Los que son seguidores de la serie pues no se van a sentir decepcionados en el sentido que van a encontrar pues lo que buscan. Sin embargo, hay algo característico de esta nueva entrega y es que el director francés trató de darle también un poco más de contexto familiar y un contexto inclusive de violencia doméstica a la película. De hecho, el personaje principal y su padre actúan como dos personas agresores de sus cónyuges y este planteamiento trata de darle un poco más de profundidad para que sintamos más empatía con los personajes, ya que esto es lo que realmente hace que las películas funcionen más, que es cuando el espectador está del lado de los personajes por la historia que se ha contado, los conflictos y pues todo esto, ¿verdad? En la argumentación. No obstante, esta empatía que se quiere crear queda un poco flaca. Sí queda muy claro que es una familia disfuncional y lo podemos ver muy al inicio cuando está el entierro del cónyuge de Alice, que es la muchacha francesa, que es la actriz principal en la película, y a la hora de la vela o donde tienen el féretro, se puede percibir no solamente en la actitud de las personas, sino que también hay un ruido externo, hay como una construcción que interrumpe constantemente la vela y las palabras de despedida del joven que falleció. Pero además de eso, a la hora, por ejemplo, de que el asistente de la funeraria va a bajar el féretro, el ataúd, se pega, como que no lo puede bajar. Entonces todos estos elementos lo que nos quieren decir es que esta familia no se mueve por ningún lado, definitivamente es una familia que no funciona muy bien. Y todo esto nos va a llevar luego a la visita de Alice con sus suegros en una casa en el bosque donde literalmente se va a desatar el infierno. Las películas de Evil Dead usualmente se desarrollan dentro de un bosque y cuando entras al bosque en las películas de Evil Dead, prácticamente esta entrada al bosque es prácticamente el descenso al infierno, prácticamente porque ahí vamos a encontrar estos demonios que poseen a las personas y siempre va a estar presente la figura del Necronomicon, que es un libro ficticio de la literatura de H.P. Lovecraft para los que les gusta un poco la literatura de terror, este autor norteamericano, y es un libro ficticio pues que tiene que ver con todas estas temáticas pues, de demonios, de cosas ocultas y de este tipo, para los que les llama la atención este tipo de temáticas. Dicho eso, decir que la película Evil Dead Burns cumple como película de la saga de Evil Dead. Nadie va a quedar decepcionado si lo que busca es una típica película de Evil Dead. La película es para mayores de 18 años, es sumamente incómoda, tiene secuencias como la secuencia del oído y otras secuencias donde realmente se hace muy incómodo ver la pantalla. Entonces quedan advertidos de que no es una película para estómagos sensibles. Y es una película muy violenta. Quiero repetir que la película trata de plantear, el director, que esta violencia trata de plantearla no como una violencia gratuita per se, que simplemente está por entretener, entre comillas, como sucede quizás en otras películas de Evil Dead, donde incluso las películas de Evil Dead se clasifican como horror comedy. Son comedia de terror porque dentro de toda la tensión de lo que está sucediendo, sucede de repente algo chistoso. Y de hecho en esta sucede, y la que carga un poco con esta comedia, entre comillas, es la abuela de la familia. Y los que la vayan a ver, pues van a entender de lo que estoy hablando, porque no quiero dar spoilers para que se acerquen a CCM Cinemas o a otros cines a ver la película. Sí, repito, sí, disfrutan de este tipo de terror donde se da mucho del terror corporal. Pues finalmente,
decirles que es la sexta entrega y además de las 6 películas existe una serie sobre Ash, que es el personaje interpretado por Bruce Campbell, y Evil Dead cuenta además con cómics, cuenta además con videojuegos e incluso con obras teatrales musicales. Es toda una obra de culto que tiene sus seguidores alrededor de todo el mundo. Y bueno, si no, usted no conoce lo que es Evil Dead y quiere y le gusta el terror, pues bueno, vaya a ver esta película, este podría ser su inicio y pues de ahí puede tener el interés por ver las películas anteriores y entrar en el mundo oscuro de Evil Dead. Mi nombre es Alberto González, esto es Movie Planet y pues bueno, ya sabemos en qué se relaciona también Evil Dead con la saga del Hombre Araña, específicamente la de Tobey Maguire y del director Sam Raimi. Recuerden que no tienen que estar de acuerdo conmigo en las opiniones sobre las películas, trato de ser muy genérico y recuerde dejar sus comentarios. Si ya vio esta película o ha visto las otras, ¿cuál de todas las películas de la saga de Evil Dead es su favorita? Si fue a ver esta, ¿le gustó? ¿No le gustó? Díganos por qué sí o por qué no. Déjenos sus comentarios, dele like, comparta y recuerde que estamos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram y les agradecemos montones dejar siempre sus comentarios. Somos Movie Planet. Gracias.